Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con nuestro vídeo de noticias sobre inteligencia artificial, donde en tan solo 30 minutos intento poneros al día de todo lo relevante en el mundo de la inteligencia artificial. Esta semana va a ser complicado cumplir con ese tiempo porque tengo un montonazo de cosas importantes que contaros, así que vamos a ponernos manos a la obra y a ver si conseguimos hacerlo en tiempo. Lo primero de todo se trata de un niño de 4 años que durante 3 años estuvo visitando 17 médicos y no consiguieron diagnosticarle la razón por la que tenía daño crónico, dolor crónico. Al final, el tema está en que este niño iba a diferentes médicos, desde odontólogos hasta todo tipo de médicos, y le decían que la razón podía ser una u otra, trataban esa razón concreta y no solventaba el problema general. Después de 4 años, o de 3 años, perdón, la madre, absolutamente cansada del tema, absolutamente frustrada, decidió poner todos los síntomas con todos los resultados de los escáneres, etcétera, dentro de ChatGPT, y ChatGPT dio con el diagnóstico real del niño. Tenéis toda la información en este artículo de la Web Today, donde podéis ver ahí al pequeño Alex, que es el chaval que tenía este problema, y podéis ver cómo ChatGPT lo que hizo fue diagnosticarle el síndrome de la médula anclada, que es una enfermedad muy rara de la espina dorsal y que en este caso estaba casi incluso oculta y era muy difícil de ver. El caso es que la madre, teniendo esa información que le dio ChatGPT, se puso a buscar por internet sobre esa enfermedad y empezó a ver grupos de Facebook donde había casos como este y que coincidían absolutamente con la situación o con los síntomas que tenía su hijo. Con esa información se fue a ver una neurocirujana especializada y ella, tan pronto vio todas las pruebas, confirmó que ese era el diagnóstico y Alex está siendo operado, hace poquito le han operado y se está recuperando de esto y esperamos que se recupere al 100%. Pero esto muestra la capacidad que tiene ChatGPT a nivel de interpretación de pruebas, tanto médicas como de cualquier otro tipo. El tema está en que es muy difícil muchas veces que cuando vas a ver diferentes médicos que se especializan en diferentes áreas puedan realmente ver una cosa que afecte de una forma más global. Es decir, si vas al odontólogo porque tienes dolor en las muelas, va a pensar que es un dolor de muelas y te va a tratar las muelas. Y si luego vas porque tienes un problema de crecimiento como este chaval y vas al pediatra para que te trate eso, el pediatra va a pensar que tiene que ver con otras cosas. Y así continuamente, pero resulta que la fuente de todos los dolores era esta enfermedad rara que ChatGPT diagnosticó en un momento. Yo sé que esto da un poquito de miedo y que da un poquito de respeto, porque realmente fiarnos de una máquina podría obtener perfectamente un diagnóstico completamente erróneo. Pero la realidad es que, como ya he comentado en varias veces y hemos comentado en otras ocasiones en estos vídeos, ChatGPT tiene la capacidad de estar absolutamente al día y de valorar muchos más parámetros que ningún médico humano. Y digo ChatGPT como pueden ser otras inteligencias artificiales, como podría ser DrGPT o cualquier otro modelo planteado para temas de medicina. Entonces, evidentemente no tenemos que hacerle caso a ciegas. Si ChatGPT nos dice que nos tomemos tal medicina, igual deberíamos, pues primero, valorarlo con un médico de verdad, pero la realidad es que esto puede ayudar muchísimo a los médicos a encontrar diagnósticos más rápidos que solucionen los problemas de la gente de una forma más rápida. A mí me parece absolutamente increíble como muestra de lo que puede hacer la inteligencia artificial aplicada al uso diario de las personas normales, es decir, no tenemos que ser programadores ni nada por el estilo para beneficiarnos de esta tecnología, y esto desde luego es el lado positivo. Hablando de medicina, ha salido una nueva inteligencia artificial que puede detectar enfermedades a través de imágenes de la retina. Es absolutamente flipante, pero básicamente lo que han hecho es coger 1,6 millones de imágenes de retina y entrenar a una inteligencia artificial con ellas, con una tecnología que es de entrenamiento propio, es decir, que no necesita que un humano le valide, y lo que hacen es básicamente le entregan 1,6 millones de imágenes y luego le dan 100 imágenes de lo que sí es una persona que tiene una imagen de retina, por ejemplo, que ha desarrollado Parkinson, y luego le dan 100 imágenes de retinas que no han desarrollado Parkinson, y a partir de ese momento la inteligencia artificial puede buscar patrones en las 1,6 millones de imágenes restantes para encontrar cuáles pueden cumplir o no con las diferencias entre esas dos imágenes. La realidad es que parece ciencia ficción, pero esto está detectando muchos cambios. Se ve que la retina tiene la capacidad de mostrar cosas, por ejemplo, de riesgos cardiovasculares, de problemas de corazón, etcétera, y además también enfermedades, como digo, como el Parkinson, que a priori no tiene ningún tipo de conexión con el ojo, pero mi padre, por ejemplo, tuvo Parkinson durante muchos años y esto hubiese sido una forma, por ejemplo, de saber si yo voy a tener Parkinson o no. Así que me parece absolutamente increíble. Y como os digo, no es solo al azar. Lo que han hecho es un estudio, unas pruebas en las que le dan esas imágenes y el sistema lo ratifica como una especie de porcentaje de posibilidad de tener la enfermedad, una u otra. Y a partir de ahí, básicamente, los resultados son que en enfermedades del ojo, enfermedades ópticas,
consigue unos resultados de alrededor del 94% de acierto, una puntuación muy alta. Y con otras enfermedades es bastante más bajo, pero creen que puede mejorar muchísimo a lo largo del tiempo. Como veis, la inteligencia artificial está mostrándonos un montón de tecnología médica y está avanzando muy rápido, y eso va a ser muy bueno para todos nosotros. Tenéis el artículo en nature.com, que no es moco de pavo, así que esto parece que va muy en serio, y espero ver desarrollos en esta tecnología en el futuro muy rápido, porque dicen que básicamente es como un modelo base sobre el que se podrán basar en otro tipo de imágenes, como por ejemplo escáneres, etcétera, y no solo en imágenes de retina. Así que esto da un futuro muy bueno al tema de la inteligencia artificial médica, y como digo, tenéis todo el estudio que se ha hecho aquí en la web de nature.com. Y seguimos con más noticias médicas, que parece que es la semana de las noticias médicas. Microsoft anuncia un partnership con Paige, que es una empresa de inteligencia artificial, para desarrollar el mayor detector de cáncer que se ha hecho en el mundo. Parece una noticia absolutamente brillante también, y no es algo completamente nuevo. Microsoft lleva tiempo hablando del tema. Fijaros que en este artículo que tenemos en la CNBC nos hablan un poco de cómo Microsoft anunció el jueves pasado que iba a tener este partner con esta empresa de patologías digitales llamada Paige, que van a hacer el mayor sistema de imagen de inteligencia artificial para identificar cáncer. Ya hemos visto últimamente que hay diferentes ejemplos, como por ejemplo el del cáncer de mama, donde se habían encontrado inteligencias artificiales que a través de imágenes, de mamografías, podían identificar cánceres en situaciones en las que un radiógrafo o un humano no podía verlo. Y eso parece que es por donde quieren apostar. El tema de este tipo de tecnologías creo que va a solucionar realmente, o va a ser capaz de detectar muy prematuramente los cánceres en un futuro, hasta el punto de que erradiquemos esta enfermedad. Yo creo que es uno de esos puntos fuertes en los beneficios de la inteligencia artificial, en los logros que queremos que la inteligencia artificial consiga, como por ejemplo es el tema de solucionar el cambio climático, pero creo que uno muy importante sería erradicar el cáncer. De hecho, Microsoft no es nuevo en esto. Hace ya creo que unos 7 años, en 2016, Microsoft ya dijo que iba a solucionar el cáncer a través de inteligencia artificial en los próximos 10 años. Pensar que en 2016 estamos hablando de antes de los Transformers y de antes de que la tecnología fuese remotamente la que tenemos a día de hoy, y parece que Microsoft lo tenía claro, han apostado por ello, han puesto mucho dinero en esto y parece que van por muy buen camino, y en los próximos años es muy probable que más bien sea Microsoft o una empresa de inteligencia artificial la que solucione el problemón del cáncer más que una farmacéutica. La Universidad de Berkeley presenta un estudio en el que muestran cómo una inteligencia artificial puede reproducir la música a través de los datos cerebrales de unos escáneres de una persona escuchando esa música. Es decir, básicamente hace un tiempo os enseñé cómo había la posibilidad de que a través de un escáner cerebral se le daban esos datos a una inteligencia artificial y podía replicar la imagen o incluso el vídeo que estábamos viendo en ese momento. Pues bien, lo han aplicado a la música y lo puede conseguir también exactamente igual. Básicamente lo que hacen es que hay una canción que una persona está escuchando, esa canción provoca una actividad cerebral en nuestro cerebro y a través de unos electrodos capturan esa actividad cerebral, le dan esos datos, ese reading a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es capaz de recrear la canción que estábamos escuchando en cierta medida. Fijaros, el resultado sería este. Esta es la canción que estaba escuchando el paciente, que es de Pink Floyd. Y esta sería la canción que la inteligencia artificial reprodujo en base a los datos. Como podéis ver, la música no es exactamente igual, pero el resultado es bastante increíble, y el hecho de que puedan hacer eso abre la puerta a 1000 millones de opciones de interpretar las ondas cerebrales sin tener, por ejemplo, que hablar para registrar un texto en nuestras inteligencias artificiales cuando queramos hacer una pregunta, y que podamos tener una conexión casi cerebral con esas inteligencias artificiales a la hora de poder pedirles lo que queremos que hagan por nosotros. Es una forma de comunicación completamente distinta, evidentemente aún está lejos, pensar que para eso necesitan unas máquinas de hospitales enormes para hacer esas lecturas,
con lo cual no quiere decir que os vayan a leer el cerebro por la calle como os leen la tarjeta de crédito, pero desde luego es algo a tener muy en cuenta. Y vamos con otras noticias tremendamente importantes de esta semana. La primera, que a mí me parece muy chocante, es que OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha reconocido de forma muy pública y muy abierta que los detectores de inteligencia artificial no funcionan, ¿vale? Esto es algo que llevamos diciendo ya varias veces, pero ahora mismo ChatGPT han hecho un artículo en el que ayudan a los educadores a tener, pues, no sé, un poco de forma de gestionar la inteligencia artificial, ¿no? Porque se están dando cuenta que las universidades, colegios, etcétera, están como prohibiendo la inteligencia artificial y les están dando un poco de herramientas para que aprendan a manejarla en lugar de prohibirla. Bien, pues bien, en esto de aquí, que es interesante en sí mismo, pero creo que lo importante es esta parte, hay una parte muy clara en la que pone: los detectores de inteligencia artificial funcionan, y ellos responden en corto: no. Algunas empresas, incluido OpenAI, han sacado herramientas para detectar contenido generado por inteligencia artificial, pero ninguna de estas tecnologías ha probado ser funcional y ser capaz de diferenciar el contenido entre inteligencia artificial y humano, generado por humanos, inteligencia artificial, de forma correcta y consistente. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente un profesor no puede utilizar un sistema, preguntarle a ChatGPT o utilizar una herramienta para ver si el alumno ha hecho el trabajo o no con inteligencia artificial de una forma, pues eso, consistente y razonable, con lo cual no nos podemos apoyar en eso para detectarlo. Si veis alguna cosa de este tipo, o veis aplicativos que os venden, que los ha habido ya en los últimos meses, diciéndoos que podían reescribir los textos de ChatGPT para que en la universidad no lo detecten, es absolutamente humo y no sirve para nada, porque realmente no hay forma de detectar si un texto está escrito por una inteligencia artificial o no lo está. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque desde luego creo que es algo que, si conseguimos desarrollar como sociedad, es decir, un detector de inteligencia artificial, y vimos hace poquito cómo hay una especie de proyecto de Google para hacer unas marcas de agua sobre las imágenes, creo que es algo que realmente podría facilitar muchísimo evitar los fake news, pero hoy por hoy no es viable y no hay forma de hacerlo, así que tendremos que buscar otras alternativas. Un nuevo estudio de la Universidad de California, que nos ponen aquí en appnews.com, dice que básicamente ChatGPT consume una hostia de agua a punta pala, es decir, muchísima agua. El tema está en que lo que han hecho es calcular en un estudio que básicamente calcula todo el consumo de agua directo e indirecto, es decir, la energía que requiere ChatGPT para funcionar, dónde se produce y qué agua consume esa energía, también está en este estudio. Pero el resultado es absolutamente para explotar cabezas. El tema está en que dicen que en cualquier conversación entre 5 y 50 prompts, que sería lo más habitual trabajando con ChatGPT, resulta que se consume medio litro de agua. Ahora multiplicar eso por los millones y millones y millones y millones de conversaciones que suceden en ChatGPT todos los días, y ChatGPT se está bebiendo el agua del mundo. Obviamente no es solo ChatGPT, pero como ChatGPT tiene como un 90% de la cuota de mercado de estos LLMs, pues desde luego es el que se lleva un poco las guantadas en este caso por todos los problemas que puede generar, porque desde luego genera muchísimas más que Google Bard, que lo usan mucho menos gente. En definitiva, tenemos un problema serio en la mesa, y es el consumo de agua, que como sabéis es un recurso limitado en el mundo, y este tipo de tecnología parece que utiliza un montón de energía para correr, y por lo cual es muy importante que tengamos formas de intentar reducir ese consumo, porque si no nos vamos a quedar sin agua antes de llegar a la inteligencia artificial general y que nos controle el mundo. Entonces esto puede ser un problema muy serio. Este tipo de problemas, como los demás, son cosas que se pueden solucionar probablemente con inteligencia artificial, porque quizá nosotros no somos capaces de hacer una electricidad limpia o que no tenga ningún consumo y ningún coste, pero en cambio si avanzamos mucho en la fusión, etcétera, podría ser que llegásemos a ello. Lo que pasa es que nosotros somos tan limitados que no somos capaces de llegar a ello por nuestra cuenta. Con lo cual parece que la inteligencia artificial puede causar algunos problemas, pero a la vez puede ser la solución a la mayoría de ellos. Con lo cual, esa frase que dicen algunos científicos de que si solventamos el problema de alinear la inteligencia artificial con nuestros intereses, es muy probable que no tengamos que solventar ningún problema más en la historia, porque la inteligencia artificial lo hará por nosotros, cobra más protagonismo que nunca. Los problemas para OpenAI no acaban ahí. Esta semana es una semana de muy malas noticias para OpenAI. Resulta que tienen más y más denuncias por el uso de contenido en el entrenamiento de inteligencia artificial. En este caso, un grupo de autores americanos, entre ellos el premio Pulitzer Michael Chabon, han denunciado a OpenAI por utilizar sus
obras, sus textos, de forma ilícita, sin pedir permiso, sin pagar ningún tipo de royalty, para entrenar la inteligencia artificial que a día de hoy estamos usando todos. Evidentemente, como sabéis, esto no es la primera ni será la última. El tema es que están acumulando esas denuncias para OpenAI. Como digo, como es la inteligencia artificial dominante, es la que más le están metiendo caña, y empiezan a haber muchos casos abiertos que durante los próximos meses se van a resolver en Estados Unidos, y como solo uno de ellos lo resuelvan a favor de los denunciantes, OpenAI tendrá un problema porque tendrá una cascada brutal de denuncias una tras otra que se apoyarán en eso para intentar conseguir que les paguen una indemnización, y podría llevar a OpenAI absolutamente a la bancarrota, y podría llevar a un retraso brutal en el mundo del desarrollo de la inteligencia artificial, porque imaginaos que ahora los jueces dicen que ese entrenamiento es inválido y no permiten usar los modelos de inteligencia artificial que tenemos a día de hoy, y tenemos que crear nuevos modelos, reentrenar nuevos modelos con muchos menos datos, porque estaremos mucho más limitados en los datos que se pueden usar para el entrenamiento. Evidentemente, todos aquellos, y yo como fotógrafo soy el primero, que creemos que los autores deben tener sus derechos, creo que evidentemente nos podemos simpatizar con esa gente que siente que su obra ha sido vulnerada, pero yo no puedo evitar pensar en que yo, cuando voy a escribir algo, cuando voy a hacer una foto, me baso en la inspiración visual que he tenido en el mundo, y con lo cual yo me apoyo en toda esa información ya existente, y lo que hago básicamente es reinterpretarla o hacerlo de una forma distinta, y no creo que la inteligencia artificial esté haciendo algo distinto. Yo no tengo que pagar royalties por ir a un museo, ver esas obras y a partir de hacer mi propia obra derivada de esa inspiración, con lo cual no sé hasta qué punto es lícito pensar que la inteligencia artificial debería pagar un royalty por simplemente haberse leído un libro igual que lo puedo hacer yo. Entonces, esto es un caso que está ahora mismo en las Cortes de América. Creo que según cómo se resuelvan estos casos va a definir realmente el futuro a corto plazo de la inteligencia artificial, porque si realmente empiezan a vetar los entrenamientos y a solo permitir aquella inteligencia artificial que esté entrenada en ciertos datos sobre los que tenían derechos, puede ser un tema bastante limitado, y podemos hacer mucho más lento el progreso del mundo de la inteligencia artificial. Así que vamos a ver por dónde va. No digo que los autores no deberían tener derechos, pero digo que esto puede ser un varapalo importante para las empresas de inteligencia artificial. Seguimos con más problemas de OpenAI. No solo se le complica por todos estos temas a OpenAI, sino que los competidores están poniendo las pilas. Resulta que Meta ha anunciado ya que va a poner como límite, como estándar mínimo, ChatGPT 4 para su próximo modelo, que va a salir en las próximas semanas, meses, probablemente a principios de 2024, como muy tarde. Y es que no es solo Meta que acusa o que ataca frontalmente a ChatGPT, poniendo ChatGPT 4 como el objetivo mínimo para sacar su inteligencia artificial, sino que Google, como bien sabéis o habéis oído hablar, tiene una inteligencia artificial llamada Gemini, que sería un poco el motor. No es el que está utilizando a día de hoy Google Bard, que es mucho peor, sino es el que utilizará dentro de muy poquito. Y es que Gemini ya ha entrado en beta en la mayoría de empresas que Google utiliza para estas cosas. Es decir, se le dan una serie de empresas para que lo prueben y ven qué tal es el resultado. El tema es que Alphabet, o la empresa madre de Google, les ha dado ya a Gemini acceso a una serie de empresas, y parece que es absolutamente flipante. Y ese mismo modelo va a ser sobre el que se va a apoyar Bard en las próximas semanas, meses. Este sí que está orientado a salir en este trimestre, es decir, a finales de 2023, y vamos a ver si cuando salga todo esto realmente OpenAI puede mantener la hegemonía, porque básicamente OpenAI ahora mismo se está encontrando con un montón de competencia. No solo tenemos ya Claude 2, que todos habéis visto lo increíble que puedo hacer en mis propios vídeos, porque es la que utilizo más después de ChatGPT. También está Pi, que es una inteligencia artificial como ChatGPT, pero con más sesgo emocional, es decir, intenta ser más bien un asistente personal para apoyarte emocionalmente en tu vida, como más humano. Pero también tenemos, pues evidentemente, Bing de Microsoft, que no deja de ser ChatGPT, y todas estas nuevas que están saliendo y que se están anunciando que saldrán, más todas las internacionales. China ha presentado que quiere sacar un LLM también del nivel de ChatGPT. En España tenemos Lince. Estamos generando muchos inteligencias artificiales de este tipo, LLMs de este tipo, que van a suponer una competencia directa a ChatGPT, y vamos a ver si ChatGPT puede mantener la hegemonía como hasta ahora. Yo creo que todo esto lo que está haciendo es llevarnos a esa carrera armamentística donde ChatGPT se va a ver forzado a entrenar ChatGPT 5 antes de lo que querían, porque si no van a caer por detrás de estos modelos nuevos de Meta, de Google y de todas estas empresas. Con lo cual probablemente vamos a caer en ese problema en que vamos a intentar cada vez ser mejores por estar delante, y eso nos puede llevar a problemas muy serios, porque cada vez que se hace un entrenamiento de este tipo
de inteligencia artificial con estos billones de parámetros, no tenemos ni idea de lo que va a salir de ahí. Y lo que pueda salir de ahí puede ser algo muy cercano a una inteligencia artificial general que pueda tomar el control de la situación. No creo que esto vaya a suceder en GPT-5, pero quién sabe si en el 7, 8 o 9 podríamos tener un entrenamiento que nos dé lugar a una inteligencia artificial que se nos vaya de las manos. Y probablemente estas empresas que al fin y al cabo se deben a sus accionistas o a sus CEOs, los CEOs se deben, perdón, a su gente, a la gente que pone el dinero, pues evidentemente su objetivo es estar por delante de las demás y quizá no necesariamente proteger los problemas de la humanidad. Entonces podemos encontrarnos que algunas de estas empresas, por intentar estar por delante, por ser autoconfiados en que no va a pasar nada, puedan generar un problema muy serio y se nos vaya de las manos. Yo creo que deberíamos tomarnos esto en mucha calma. Creo que sí que es cierto, soy el primero que tiene un interés brutal en poder disponer de una inteligencia artificial 10 veces mejor que ChatGPT 4, como probablemente sería ChatGPT 5, pero la realidad es que esta carrera armamentística da mucho miedo. Creo que sería mucho más sensato que todos ellos trabajasen en conjunto en un solo modelo y todos lo explotasen cada uno por su lugar. Sé que esto en el mundo corporativo no tiene ningún sentido, pero creo que tendría mucho más sentido para tanto el avance científico como para la seguridad de la situación en la que nos estamos encontrando. Pero bueno, vamos a ver por dónde acaba esto. Los problemas para OpenAI no acaban aquí. Parece que hay un nuevo paper que básicamente un estudio de las universidades de Stanford y Berkeley en conjunto en que dicen que ChatGPT se está volviendo idiota, es decir, que está haciendo más tonto a medida que pasan los meses. Lo que han hecho básicamente es hacer una serie de pruebas en ChatGPT en marzo, si no recuerdo mal, y otras en junio. Y resulta que ChatGPT las hace peor en junio que en marzo. Eso para ChatGPT 4. Parece que ChatGPT 3.5 mejora sus resultados, con lo cual parece que ChatGPT 3.5 se está haciendo más inteligente y ChatGPT 4 se está haciendo más idiota. La realidad es que todo esto de estos papers, a veces la ciencia tiene estas cosas, que hacen unos papers y ponen ahí una información y luego analizas con detalle estos papers y ves que igual no tiene tanto sentido. Con lo cual me he ido a mi amigo Claude, que ya sabéis que es este LLM que es parecido a ChatGPT pero que tiene mucho más contexto. Le he subido el paper y le he preguntado algunas cosas sobre él. En este paper la conclusión es que ChatGPT ha empeorado o es algo que aún está por ver. Y en este caso Claude me responde, basándome en el contenido del paper se pueden destacar algunas conclusiones sobre cómo ha cambiado el comportamiento. El rendimiento y comportamiento de ChatGPT 3,5 como 4 puede variar sustancialmente en un periodo relativamente corto de tiempo. Por ejemplo, la habilidad de GPT-4 para identificar números primos empeoró notablemente entre marzo y junio. Bien, me explica un poco el razonamiento de lo que dice el paper, que al fin y al cabo yo me lo había mirado por encima y lo había entendido. Pero le pregunto, porque me pareció muy curioso, cuántos ejemplos del número de números primos se hicieron para corroborar esta conclusión. Es decir, yo quiero saber si las pruebas que le han hecho a ChatGPT es preguntarle una vez en marzo y una vez en junio y a partir de ahí tomar conclusiones, o le preguntaron 1000 veces lo mismo en marzo y 1000 veces más en junio para sacar una media del rendimiento, porque sabéis que ChatGPT cada vez que le preguntas algo genera una respuesta nueva desde cero, que puede ser errónea o puede ser correcta, con lo cual no me vale que lo hagamos solo una vez. Bien, después de hablar un poco con el paper, como veis, le pregunto, ¿la prueba se hizo solo una vez en cada periodo, es decir, una vez en marzo y otra en junio? Y dice que según lo que está escrito en el paper, parece que la evaluación se realizó una vez en marzo y otra vez en junio, utilizando en el mismo conjunto 1000 ejemplos en ambos casos. Es decir, se corrió la prueba una sola vez en una sesión de ChatGPT en marzo y en una sesión en junio, pero había 1000 ejemplos de preguntarle los números primos en cada una de ellas. Con lo cual, eso quiere decir que nos podemos encontrar con que tuviese un mal día ChatGPT en ese momento, el servidor estuviese saturado y no sé hasta qué punto esta información es válida. Yo utilizo ChatGPT todos los días y lo utilizo muchísimo y en conversaciones muy extensas que llevan meses, por ejemplo, en la que genero las descripciones de estos vídeos, es una conversación que llevamos 3-4 meses con ChatGPT comentando. Lo que me he dado cuenta es que si tú tienes una conversación muy extensa, ChatGPT se divaga un poco más, pierde un poco el hilo y se pierde con tanta información. Con lo cual, cuando yo me encuentro, por ejemplo, el programa de fitness que hago que me haga para ir al gimnasio todos los días, pues bien, lo que hago es que cuando ya llevo, pues no sé, un mes haciendo ese mismo chat donde le voy preguntando, abro un chat nuevo y le pongo un resumen de lo que habíamos hecho hasta ahora, que me lo hace el mismo chat anterior. Y a partir de ahí funciona mejor. Es decir, un ejemplo clarísimo en esto del plugin de fitness, los enlaces cada vez estaban peor y peor y peor. Antes de cada 10 enlaces, igual uno no era el enlace correcto. Y después con el tiempo acabó siendo que 9 no eran el enlace correcto. Pues bien, abrí un nuevo chat y ahora vuelven a ser todos correctos y va a ir empeorando en ese sentido. Creo que tiene que ver con los tokens y con la capacidad de releerse el chat. En el caso de Claude, por ejemplo, este que estoy utilizando ahora mismo,
cada vez que le pones un prompt, se relee toda la conversación y eso evidentemente consume ese contexto y con lo cual llega un punto en que la conversación se satura. Es algo que me molesta muchísimo de Claude porque estás en una conversación en que ya empieza a tener contexto y tienes que empezar una nueva y darle contexto de nuevo porque ya no puede tener más tokens en esa conversación. ChatGPT no funciona así, con lo cual entiendo que debe leer solo las últimas partes y ahí es cuando debe empezar a confundirse. En el fondo, como veis, problemas por todos lados en OpenAI, pero vamos con otras noticias. Fijaros que este hombre, Hello Killian en Twitter, ha presentado una cosa que se llama Open Interpreter. Básicamente lo que ha hecho es crear lo que viene siendo el Code Interpreter, lo que ahora llaman Advanced Data Analysis de ChatGPT, que nos permite subir documentos, interactuar con ellos, ejecutar código, etc. Lo ha hecho de una forma en que lo puedas correr de forma local, open source y completamente gratuito. Para que os hagáis una idea, esto básicamente es un sistema que funciona ahora por ahora en Terminal, pero que en breve lo vamos a tener directamente en una aplicación. Pero fijaros que básicamente podemos interactuar con nuestro ordenador en lenguaje natural. Hola, ¿quién eres? Y básicamente aquí nos va a contestar, porque lo tengo configurado con ChatGPT 4, y nos dice: soy Open Interpreter, un programa de clase mundial que puede completar cualquier objetivo ejecutando código. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Y a partir de aquí podemos trabajar con nuestro ordenador de la forma que queramos, de una forma en lenguaje natural. Es decir, básicamente esto es una especie de GPT, de ChatGPT, que toma el control de nuestro ordenador y puede hacer todo lo que nuestro ordenador debería poder hacer. Es decir, correr código, etcétera. Puede instalar programas, puede cambiar cosas. Para que os hagáis una idea, básicamente cambia completamente nuestra relación con los ordenadores. Pasamos de hacer cosas en los ordenadores a decirle al ordenador que nos haga cosas. Y esto permite hacer cosas absolutamente brutales. El mismo usuario que lo ha creado, Killian, nos enseña cómo, por ejemplo, lo que ha conseguido hacer con él es coger que Open Interpreter descargue un vídeo de YouTube, lo corte, lo traduzca y lo subtitule de una forma totalmente autónoma y automática. Y lo hace con diferentes funciones a través de código. Y lo que consigue es este vídeo en el que ha cortado ese minuto, lo ha subtitulado y lo ha puesto completamente, pues como digo, con todas esas cosas que habéis visto ahí. Al final puede hacer un montón de cosas. Nosotros le podemos decir, puedes, no sé, por ejemplo, crear un PDF desde un Word. Y básicamente esto lo que va a hacer es decirnos que lo puede hacer y que necesita una serie de bibliotecas de Python para poder hacerlo. Y si no las tenemos, las va a instalar, etcétera. Pero básicamente puede correr código. Ahora mismo esto evidentemente está muy relacionado con hacerlo por programación y tenemos que saber algo de programación para poder pedirle que haga cosas. Podemos pedírselo en lenguaje natural, pero a mí no me acaba de funcionar y como no soy programador, no sé resolver los problemas que se encuentra de una forma sencilla y rápida. Pero lo que he visto por Twitter que se puede hacer con él es absolutamente increíble y lo mejor de todo es que Killian, el autor de esto, ha anunciado que está trabajando en un aplicativo en el que esto va a tener una interface mucho más natural y humana para nosotros, en los que no somos programadores. En lugar de usarlo en Terminal, lo usaremos como un aplicativo normal y corriente y esto podrá hacer todo lo que queramos, abrir documentos, ejecutar documentos, etcétera. Así que esto es absolutamente brutal y creo que es el siguiente paso en los agentes de inteligencia artificial, que es como les quieren llamar, que es básicamente aquellas inteligencias artificiales que pueden hacer cosas por nosotros de forma absolutamente autónoma. Así que vamos a ver por dónde acaba esto, porque esto tiene pinta de ser absolutamente increíble. Solo deciros que esto ha sido el proyecto de GitHub más gustado, más importante de la historia de GitHub, con un montón de likes, básicamente, y eso quiere decir que es un proyecto que realmente va a revolucionar la forma en que hacemos las cosas. Si queréis estar al día de Open Interpreter, os recomiendo que visitéis el perfil de Killian, es súper activo en Twitter y realmente nos lo va a explicar todo, pero la web es openinterpreter.com. Antes de seguir, dos cosas importantes porque voy a estar en dos eventos interesantes en las próximas semanas y quiero que lo sepáis. El primero va a ser Working Progress Murcia, que es un evento de emprendimiento para jóvenes que se celebra ahí en Murcia, la región de Murcia, y voy a estar como moderador y ponente en el panel de inteligencia artificial. Así que si estáis por la zona y os queréis pasar, es gratuito, es el día 5 de octubre y que será muy divertido vernos en cara a cara, en persona. Si queréis estar ahí, estaré todo el día en la parte de inteligencia artificial de ese congreso, de esa feria. Así que estaré encantado de veros y saludaros. Voy a dejar el enlace por abajo. Y por otro lado, vamos a tener el 26 y 27 de octubre el primer workshop de inteligencia artificial. Me han invitado a darlo en Valencia y voy a impartir un workshop de inteligencia artificial de 2 días en Valencia. El primer día estará centrado para todos los públicos, es decir, para todos aquellos que tenéis un interés en inteligencia artificial, y explicaré un poco qué es la inteligencia artificial, dónde estamos, a dónde vamos y sobre todo cómo sacarle partido a día de hoy. Vamos a ver cosas muy chulas como programar ChatGPT para hacer
ver cosas muy interesantes. El segundo día va a estar dedicado especialmente para aquellos que sois fotógrafos. Vamos a hacer un deep dive tremendo en la inteligencia artificial aplicada a la fotografía y vamos a explicaros tanto herramientas como cómo explotarlo y cómo utilizarlo, hasta dónde llega a día de hoy, hasta dónde podéis llegar, para que podáis utilizarlo en vuestra fotografía o al menos saber cómo os va a afectar a la fotografía. Os dejo el enlace por aquí abajo también, como os digo, será a finales de octubre y espero veros a todos en ese evento también. Bien, sigamos ahora con la que os he dicho al principio de la mochila de Microsoft, que han hablado de ello, de esa patente en Twitter. Resulta que han patentado esta mochila que podéis ver, en la que se supone que tiene un mogollón de sensores y que básicamente Microsoft lo que quiere hacer es una inteligencia artificial portátil que vaya con nosotros a todos lados. ¿Por qué lo han hecho con una mochila y no con otra cosa? Pues no tengo ni idea, pero la realidad es que lo que esa mochila se supone que hace es tener un montón de sensores para que en cualquier momento que le preguntemos algo pueda saber dónde estamos, cómo estamos, qué hay alrededor nuestro, etcétera. Podría ser muy útil, por ejemplo, para darnos direcciones, es decir, nos actuaría como de Google Maps. Básicamente la mochila tendría cámaras, sensores de audio, de vídeo, etcétera, para detectar dónde estamos, ubicarnos y decirnos por dónde tenemos que ir para llegar a nuestro destino. Pero evidentemente esto puede hacer muchísimas más cosas. Para empezar, sustituirá completamente cualquiera de nuestros smartphones y hará 20 millones de cosas más, pero esto de la inteligencia artificial wearable, que sería vestible, creo que es algo que va a ser el próximo paso, y esto de Microsoft parece una apuesta de futuro, pero puede estar perfectamente a la vuelta de la esquina, porque la tecnología ya existe y la mayoría de cosas que dicen que esta mochila debería poder hacer ya las podemos ver hechas en coches autopilotados como los Tesla o en otro tipo de dispositivos, con lo cual es muy probable que esto lo veamos muy pronto y que empezamos a tener dispositivos, pues eso, vestibles de inteligencia artificial que se conviertan en asistentes personales de nuestro día a día. Imaginaros que os vais a una reunión o una entrevista de trabajo y esa misma mochila está grabando todo eso y después puede haceros un resumen de cómo cree que ha ido esa entrevista de trabajo, si os va a dar el trabajo o no, si creen que esa persona pues le habéis caído bien o no, si puede haceros un resumen de esa conversación de 5 horas con vuestro amigo donde os va a poner las cosas más importantes para el futuro. Al final son cosas que en el mundo digital estamos viendo ya con todas esas inteligencias artificiales aplicadas a Zooms, a Meets, etcétera, pero que probablemente con ese tipo de dispositivos las podremos llevar a nuestro mundo real. Esto es algo que se vio hace mucho tiempo en un episodio de Black Mirror y la verdad es que el resultado no era muy bueno, así que vamos a ver por dónde sale esto, pero bueno, Black Mirror siempre es bastante pesimista. Adobe saca su inteligencia artificial de beta y lo pone en Photoshop, como veis con el icono azul, en Photoshop, en la versión pública, bueno, de pago en este caso, pero en la versión que ya podemos tener todos sin instalar las betas. ¿Y qué quiere decir esto para la mayoría de nosotros? Pues buenas y malas noticias, ¿vale? La primera es que al sacarlo de la beta ya se puede explotar de forma comercial, porque todo lo que se ha hecho en la beta técnicamente no se puede utilizar de forma comercial, con lo cual eso quiere decir que ya el Generative Fill, Generative Expand, todas estas inteligencias artificiales de Photoshop que permiten ampliar imágenes, cambiar cosas dentro de las imágenes, el inpainting y outpainting que se llama técnicamente, ya lo podemos utilizar de forma comercial. La parte negativa, pues que nos lo van a cobrar, ¿vale? Porque evidentemente Adobe no son imbéciles y con esto van a darse cuenta de que pueden ganar mucha pasta. Lo primero que han hecho es anunciar que a partir de noviembre todas las cuotas de Adobe suben de precio y la mayoría de los que tenemos una cuota de estas que nos incluye todos los aplicativos nos va a subir unos $5 al mes, 5 euros al mes aproximadamente. Pero es que además va por créditos. Es decir, ahora tenemos esto tanto en Photoshop como en Illustrator y lo vamos a tener en Premiere y en el resto de aplicativos de Adobe y nos van a dar 1000 créditos al mes para hacer esto, teniendo en cuenta que a veces para conseguir un resultado como lo queremos tenemos que correr 4, 5, 6 veces la inteligencia artificial porque nos da 3 propuestas, ninguna de las 3 nos puede gustar. 1000 créditos no son tantísimos, desde luego dan para un rato, pero si lo utilizamos de forma habitual en nuestro flujo de trabajo, seáis fotógrafos, diseñadores gráficos o lo que sea, puede que no sean tantísimos créditos y probablemente nos querrán cobrar los créditos extra. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto, pero es muy posible que ahora tengamos inteligencia artificial en Photoshop, pero a un precio bastante elevado. De momento no es extremadamente caro, $5 más al mes no es mucho, pero creo que realmente este sistema de créditos no le va a gustar nada a la comunidad, sobre todo a la que yo me encuentro, de fotógrafos del mundo. Así que vamos a ver por dónde va. De momento hasta noviembre es gratis, así que aprovecharlo. Para disponer de ello solo tenéis que actualizar Photoshop a vuestra última versión y ya os aparecerá con esta casita aquí donde os pondrán un vídeo introductorio en el que podéis ver cómo funciona. Donde está esta señora que lo explica todo muy bien. Bien, esto os va a volar la cabeza absolutamente. Fijaros en esto. Comme vous le voyez, je ne parle normalement pas français,
Mais en ce moment, je parle parfaitement français et je n'ai jamais appris le français de ma vie, même pas à l'école. Je ne parle que 4 mots de français et cela è vraiment fait par une intelligence artificielle. Il bello di questo è che posso anche parlare in italiano e non ho idea di italiano, non so parlare italiano, non l'ho mai imparato. Aver trascorso un paio di 100 settimane della mia vita in Italia. लेकिन इसके अलावा मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ, यानी कि मेरी बोली हुई भाषाओं से पूरी तरह अलग होने वाली भाषा में, और मैं इसे पूरी तरह से बिना किसी दिक्कत के बोल सकता हूँ. Ich kann es sogar auf Deutsch machen, obwohl meine Frau Deutsch ist und meine Kinder halb Deutsch sind, habe ich auch keine Ahnung von Deutsch. Daher kann ich es dank einer künstlichen Intelligenz perfekt sprechen. Bien, como veis, esto que os acabo de enseñar era yo, literalmente, pero era una inteligencia artificial que lo que hace es doblarme a otros idiomas y mantener una sincronización con mis labios, creando toda esta zona de mi cara completamente falsa y que funciona espectacularmente bien, como habéis visto. No sé el nivel del idioma, de si realmente lo habla perfecto en otros idiomas que yo no entiendo, pero desde luego para las traducciones en inglés a español, de español a inglés, funciona absolutamente de una forma increíble. Esto es Heygen, es una web que probablemente conocéis por el tema de los avatares digitales y es absolutamente brutal lo que han hecho con este nuevo sistema. De hecho, estamos trabajando de forma muy directa con ellos porque nosotros, como sabéis, hemos traducido nuestro canal de fotografía en inglés utilizando una voz encima de mi voz, pero que evidentemente no sincronizaba los labios. Esto es 20.000 veces superior, lo que pasa que ahora mismo es un poquito caro y limitado en las funcionalidades, pero en poco veremos cómo esto va a bajar de precio, se va a convertir en algo mucho más editable y controlable, y esto va a cambiar absolutamente el futuro de los idiomas, porque a partir de ahora podréis hablar el idioma que queráis, y cuando esto se haga realmente popular y lo podáis tener en tiempo real en vuestro teléfono, ya directamente no solo tendréis la opción de que os sincronice el vídeo y los labios, sino de poder entender a cualquier persona hablando cualquier idioma al momento en directo. En línea con esto ha aparecido una nueva app también, o al menos ya he descubierto hace poco, que se llama Rephrase.ai, que se basa en hacer también avatares digitales. La verdad es que funciona bastante bien, no es tan avanzado como Heygen, pero el precio es bastante razonable y el resultado es este. Hola, soy Elvira. Quiero recomendarte que te suscribas al canal de inteligencia artificial de John. Aproximadamente el 80% de los que veis los vídeos no estáis suscritos, y en cambio al 99% el contenido os gusta. Suscríbete y ayudarás a John a crear más contenido como este que te gusta tanto. ¿A qué esperas? Suscríbete ya. Como veis, el avatar aún no es perfecto y desde luego en Heygen ya hay cosas mejores que se pueden hacer, pero es otra alternativa para que podáis hacer. Lo que os voy a enseñar ahora creo que es uno de los grandísimos peligros de la inteligencia artificial y creo que es muy peligroso que lo hayan hecho y me parece complicado. Fijaros, hay una web que se llama Chat 2024 en la que podemos interactuar con los candidatos presidenciales de las elecciones de Estados Unidos. Básicamente, ponemos aquí una pregunta. ¿Qué piensas de la inmigración? Y automáticamente esto lo que va a hacer es darnos respuesta de todos y cada uno de los candidatos presidenciales. Aquí está Donald Trump diciéndonos, el clon de Donald Trump, como pone aquí, la inmigración es un tema muy importante para mí, siempre lo ha sido, creo firmemente en la importancia de tener fronteras fuertes y seguras, no podemos permitir que personas desconocidas entren en nuestro país sin control. Tenemos las peores leyes de inmigración del mundo y eso es algo que necesitamos cambiar. Durante mi presidencia trabajé para construir un muro en nuestra frontera sur para proteger a los Estados Unidos y mantener fuera a los criminales endurecidos. Como veis, es muy la visión de Trump en este tema. La realidad es que esto lo que hace es estar entrenado en todo aquello que hay documentado sobre la opinión de esta persona, de este candidato presidencial, en todos los temas. Y a partir de ahí darnos una respuesta basada en lo que el LLM encuentra en esa información. Nos da las fuentes, es cierto, pero esto es muy peligroso, porque esta gente podría haberle puesto algún tipo de dirección a cómo quiere que sean los comentarios de un presidente u otro para afectar a vuestra opinión sobre los candidatos presidenciales. Entonces, ¿puede esto ser absolutamente real? Pues no lo sé. En cada momento en que vemos que la inteligencia artificial a veces se le va la olla y hace cosas que no son o dice cosas que no tienen nada que ver con lo que tendría que decir, nos podemos encontrar en que estamos afectando a la democracia de una forma muy seria. A mí me parece muy bestia que hayan podido sacar esto y que les hayan dejado sacar esto en pleno periodo de elecciones en Estados Unidos, y creo que esto es tremendamente peligroso, porque por un lado creo que puede ser tremendamente manipulado por la empresa que lo ha creado, y por otro lado creo que los sistemas de inteligencia artificial no son tan fiables a día de hoy como para poder
dejar la democracia en las manos de estos sistemas. Si yo empiezo a hacer preguntas utilizando esta web y esta web empieza a darme unas opiniones sesgadas que de Trump me miente más y de Biden no me miente, probablemente yo acabe votando hacia Biden, o al contrario, que me diga lo que yo quiero oír, porque me conoce como inteligencia artificial que es, porque puede buscar mi perfil, etcétera, y me diga que Trump me responde justo como yo quiero que me respondan para votarle y atraer votos hacia Trump. Pues esto puede ser un problema súper grave y creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, hasta aquí las noticias de hoy. Sé que ha sido un poco más largo de lo habitual, pero como os digo, esto es una puñetera locura y aún he tenido que dejar cosas fuera que iré poniendo en los próximos vídeos. Os voy a recomendar que os veáis un pequeño vídeo de solo 8 minutos. Como siempre sabéis que al final me gusta recomendaros unos vídeos. En este caso es un vídeo donde entrevistan a Yuval Noah Harari y a Mustafa Suleyman, que es básicamente el cofundador de Google DeepMind y que ahora tiene una de las empresas más importantes de inteligencia artificial, los que mueven ese chatbot que se llama Pi, Personal Interpreter, creo, o algo así, que básicamente es un chat GPT más humano. Pues bien, en estos dos hacen una especie de preguntas y una entrevista muy cortita en la que les preguntan que se pongan en 2028 y cómo es el mundo. Y la verdad es que da miedo y tenéis que verlo. Mustafa Suleyman se define como que no es ni un pesimista ni un optimista. Es un tío que sabe muchísimo de inteligencia artificial, igual una de las personas más importantes. Además ha sacado un libro este año sobre cómo la inteligencia artificial probablemente no va a poder ser controlable, pero su visión da bastante miedito y en este caso los dos son bastante del lado que creen que se nos va a ir de las manos, y creo que son 8 minutos bastante enriquecedores para todos aquellos que queráis tener una opinión de este bando. Ya sabéis que hay otros bandos, pero de este bando sobre la inteligencia artificial. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta esto ya sabéis, suscribiros al canal que me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.